27 de julio del presente año, convocó al Pleno del Congreso del Estado a su primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema. Habiendo un quórum de 34 diputadas y diputados, se abre la sesión del periodo extraordinario. Honorable Asamblea y al público presente, solicito ponerse de pie para inaugurar el primer periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las 12:53 del día 28 de julio del año 2026, la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política Local, declara inaugurado el primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a la convocatoria del periodo extraordinario de sesiones. Con gusto, diputada presidenta. Diputadas y diputados integrantes de la 69ª legislatura constitucional del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por medio de la presente y en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 47, párrafo tercero, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 91 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado, la Comisión Permanente en sesión extraordinaria celebrada con fecha 27 de julio del año 2026, acordó convocar al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional para llevarse a cabo el día martes 28 de julio del año en curso a las 12 horas en el recinto oficial de esta legislatura con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Primero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, mediante el cual propone otorgar la referida presea a la senadora Marta Lucía Micher Camarena. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas en materia de registro de personas deudoras alimentarias morosas. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Cuarto, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. Quinto, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Chiapas, en materia de nulidad de una elección por intervención o injerencia extranjera. Sexto,
Lectura y trámite legislativo de la propuesta que presenta la Junta de Coordinación Política para integrar la Comisión de Postulación de la Medalla al Mérito Cívico José Artemio López Aguilar de la 69ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Séptimo, lectura y trámite legislativo de la propuesta que presenta la Junta de Coordinación Política para integrar la Comisión de Postulación de la Medalla Manuel Velasco Suárez de la 69ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Y octavo, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión del Café relativo a la iniciativa de decreto por el que se declara el día 24 de noviembre de cada año como el Día del Café Chiapaneco. En espera de contar con su puntual asistencia, reitero mis distinguidas consideraciones atentamente por la Comisión Permanente, diputada Alejandra Gómez Mendoza. Está leída la convocatoria, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos presenta dictamen mediante el cual propone otorgar la referida presea a la senadora Marta Lucía Micher Camarena, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Se propone otorgar la medalla Rosario Castellanos a la senadora Marta Lucía Micher Camarena como reconocimiento a su incansable servicio a la patria y a la humanidad mediante la educación, la construcción institucional, así como por su contribución al diseño de políticas públicas, reformas legislativas y mecanismos de atención orientados a prevenir la discriminación y la violencia, ampliar la participación política de las mujeres, fortalecer su acceso a la justicia y garantizar la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Resolutivo segundo. El Honorable Congreso del Estado de Chiapas celebró en sesión solemne con el objeto de que el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del Estado de Chiapas, imponga la medalla Rosario Castellanos a la senadora Marta Lucía Micher Camarena. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples Fidelia Brindis Camacho, del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de julio del 2026. Atentamente por la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, diputada María Roselia Jiménez Pérez, diputada Silvia Esther Argüello García, diputado Juan Salvador Camacho Velasco, diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, diputada Rosalinda López Sánchez, diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, diputada María Reyes Diego Gómez. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico.
Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 36 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Justicia presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas en materia de registro de personas deudoras alimentarias morosas. Por lo que solicito al diputado Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, Presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas en materia del registro estatal de personas deudoras alimentarias morosas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Justicia de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples Fidelia Brindis Camacho del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de julio del año 2026. Atentamente, por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado, diputado Juan Salvador Camacho Velasco, presidente; diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vicepresidenta; diputado Domingo Velázquez Méndez, vocal; diputado Mario Francisco Guillén, vocal; diputado José Uriel Estrada Martínez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputado Juan Salvador? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Salvador Camacho Velasco hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Sí. Con su venia, diputada presidenta, con fundamento en el artículo 187 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Honorable Congreso del Estado, le solicito extender mi tiempo de participación. Adelante, compañero diputado. Gracias, presidenta. Hoy discutimos una reforma con profundo sentido de justicia social y de protección integral de los derechos humanos, porque coloca en el centro a quienes más debemos proteger, a nuestras niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, brinda mayor respaldo a miles de mujeres y personas que ejercen la guardia y custodia de las y los menores, quienes diariamente asumen muchas veces en solitario la enorme responsabilidad de garantizar su bienestar. La pensión alimentaria es un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes, así como una obligación jurídica, ética y moral de quienes ejercen la responsabilidad parental. Su finalidad trasciende la simple entrega de recursos económicos.
pues representa el medio para garantizar el desarrollo integral de las y los menores. Cuando una pensión alimenticia deja de cumplirse o se paga de manera irregular, se vulneran derechos fundamentales, como el acceso a una alimentación adecuada, a la salud, a la educación y a la vivienda digna, al vestido, a la recreación, al deporte, a la cultura y a una convivencia familiar sana. La mora alimentaria limita oportunidades, interrumpe proyectos de vida y coloca a las niñas, niños y adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad, afectando su desarrollo físico, emocional, psicológico y social. Las consecuencias de este incumplimiento recaen en la mayoría de los casos sobre la madre o sobre la persona que tiene la guarda y custodia de las y los menores, quien debe asumir por sí sola o solo gastos que legalmente corresponden a ambos progenitores. Esta situación genera una carga económica desproporcionada y constituye una forma de violencia económica que repercute directamente en la calidad de vida y en el desarrollo de la niñez. Por ello, esta reforma fortalece el registro de personas deudoras alimentarias morosas, estableciendo mecanismos más eficaces para que quienes incumplen con sus obligaciones enfrenten consecuencias reales y no continúen evadiendo la justicia. De esta manera, Chiapas armoniza su legislación con el marco jurídico nacional y fortalece la protección del interés superior de la niñez. Uno de los avances más importantes consiste en considerar como persona deudora alimentaria morosa a quien incumpla con el pago de alimentos durante 60 días de forma continua o permanente, permitiendo su inscripción en el registro de personas deudoras alimentarias morosas mediante resolución judicial. Asimismo, se fortalecen las facultades de las autoridades para localizar bienes, decretar embargos, embargos precautorios y adoptar las medidas conducentes para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes tienen derecho a recibirlos. La reforma también dispone que, para acceder a determinados cargos públicos o de representación popular, o para realizar diversos trámites previstos en la ley, será necesario acreditar que no se forma parte del registro de personas deudoras alimentarias. Con ello se envía un mensaje claro: quien incumple con una de las responsabilidades más elementales con sus propios hijos e hijas, difícilmente puede asumir un cargo con credibilidad, responsabilidades frente a la sociedad. Es importante precisar que su propósito principal es fomentar el cumplimiento oportuno de las obligaciones alimentarias y garantizar que las niñas, niños y adolescentes reciban los recursos indispensables para su desarrollo. Incluso la propia ley contempla que quien cubre íntegramente el adeudo y garantice el cumplimiento futuro de sus obligaciones puede ser dado de baja del registro. Esta reforma también constituye un llamado a fortalecer la cultura de la denuncia y del acceso a la justicia. Es fundamental que las madres, padres, tutores y todas aquellas personas que ejercen la guardia y custodia de las niñas, niños y adolescentes acudan oportunamente a las instituciones competentes cuando existe incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Las autoridades de procuración e impartición de justicia, así como las instituciones de protección de niñas, niños y adolescentes, existen precisamente para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos y así evitar que la falta de cumplimiento coloque en riesgo el desarrollo integral de las y los menores. Proteger el derecho a los alimentos fortalece el derecho a crecer con dignidad. Significa garantizar que cada niña y niño pueda asistir a la escuela, recibir atención médica cuando lo necesite, practicar deporte, participar en actividades recreativas, convivir en condiciones saludables y desarrollarse plenamente en igualdad de oportunidades. Por ello,
Votar a favor de esta iniciativa es votar por el interés superior de la niñez. Es respaldar a las madres y a todas las personas que diariamente sostienen el cuidado y la crianza de las y los menores. Es fortalecer la corresponsabilidad familiar y reafirmar que en Chiapas ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente debe ser limitado en su futuro por el incumplimiento de una obligación que la ley reconoce como irrenunciable. En la Comisión de Justicia hemos dictaminado a favor de esta reforma que representa el compromiso de construir una sociedad más justa, más solidaria y más responsable, donde la ley sea un instrumento eficaz para proteger a quienes más lo necesitan, en este caso a las niñas, niños y adolescentes, y donde el bienestar de nuestras niñas y niños sea siempre la prioridad. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 36 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Justicia presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Resolutivo segundo. Es de aprobarse en lo particular la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Justicia de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples Fidelia Brindis Camacho, del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de julio del 2026. Atentamente por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado, diputado Juan Salvador Camacho Velasco, diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, diputado Domingo Velázquez Méndez, diputado Mario Francisco Guillén Guillén, diputado José Uriel Estrada Martínez. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Con fundamento en el artículo 182, fracción cuarta, inciso B de la Ley del Congreso del Estado, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular.
Por lo tanto, está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 36 votos en lo general. Honorable Asamblea, va a discutirse el dictamen en lo particular. Si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sírvanse inscribirse personalmente ante el diputado secretario José Ángel del Valle Molina. No se inscribió ninguna legisladora o legislador, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 36 votos en lo particular. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Continuando con el orden del día, honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de julio del año 2026. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Abundio Peregrino García, presidente,
diputada Marcela Castillo Atristain, vicepresidenta, diputada Getsemaní Moreno Martínez, secretaria, diputada Maritza Molina Molina, vocal, diputado Mario Francisco Guillén Guillén, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal, diputada Anevi Guadalupe Martínez Constantino, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 36 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Chiapas, en materia de nulidad de una elección por intervención o injerencia extranjera. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de julio del 2026. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, diputado Abundio Peregrino García, diputada Marcela Castillo Atristain, diputada Getsemaní Moreno Martínez, diputada Maritza Molina Molina, diputado Mario Francisco Guillén Guillén, diputada Anevi Guadalupe Martínez. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Giovanni? ¿En qué sentido, diputada Andrea? ¿En qué sentido, diputado Fermín?
Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo hasta por 5 minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso, solicito a la presidencia excederme del tiempo concedido. Adelante, diputada. Gracias. Con su permiso, diputada presidente, a la ciudadanía que hoy nos acompaña en este recinto legislativo y a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, así como a los medios de comunicación. Buenas tardes. Honorable Asamblea. Hay reformas que fortalecen la democracia y hay reformas que, por lo que omiten, terminan exhibiendo las prioridades de quienes las impulsan. Las que hoy nos ocupan pertenecen a una última categoría, porque nadie puede estar en contra de defender la soberanía nacional. Nadie puede estar en contra de impedir que intereses extranjeros intervengan en elecciones en nuestro país. Ese nunca ha sido el debate. El verdadero debate es otro. ¿Por qué, teniendo la oportunidad de blindar verdaderamente nuestros procesos electorales, se decidió dejar fuera la amenaza que hoy más lastima la democracia mexicana? ¿Por qué sí se incorporó como una causa de nulidad la intervención extranjera, pero se ignoró deliberadamente la intervención del crimen organizado? Esa pregunta sigue sin tener una respuesta. Y precisamente por esa razón, Acción Nacional vota en contra de esta reforma. Cuando fue discutida por el constituyente permanente, hoy lo hacemos nuevamente. No porque desconozcamos el mandato constitucional, no porque estemos en contra de la defensa de la soberanía, mucho menos porque pretendamos incumplir con el mandato constitucional vigente. Lo hacemos por congruencia, porque existe una obligación constitucional de armonizar. No significa que desaparezca nuestro derecho y también nuestra responsabilidad de señalar que la reforma sigue siendo insuficiente. Nuestra postura no ha cambiado. La reforma nació incompleta entonces y sigue siendo incompleta ahora, porque la realidad de México y de Chiapas demuestran que la mayor amenaza para la libertad del voto no proviene del extranjero, proviene del crimen organizado. Lo dicen los hechos, lo dicen las comunidades donde las campañas ya no se desarrollan con libertad. Lo dicen los municipios donde hay candidatos que renuncian por amenazas. Lo dicen las familias de quienes fueron asesinadas por participar en la política. Lo dicen miles y miles de ciudadanos que saben que en muchas regiones la violencia pretende sustituir la voluntad popular. Frente a esta acción y estas realidades, Acción Nacional propuso algo elemental. Si es una elección, puede anularse cuando existe la intervención extranjera, pero también debe de anularse cuando el crimen organizado influye, financia, amenaza, intimida o altera la voluntad ciudadana. Es una propuesta congruente, es una propuesta responsable, es una propuesta para proteger auténticamente la democracia. Pero fue rechazada y esa negativa no puede pasar inadvertida, porque resulta difícil comprender que se considere suficiente grave la intervención de un actor extranjero para invalidar una elección, pero que no se otorgue el mismo tratamiento cuando una organización criminal condiciona campañas, controla territorios, amenaza candidatos o impone resultados mediante la violencia. ¿Acaso esa no es una intervención? ¿Acaso eso no vulnera la libertad del sufragio? ¿Acaso eso no destruye la autenticidad de las elecciones? Desde Acción Nacional sostenemos que sí, que así es.
Y por eso afirmamos que esta reforma, esta adecuación legislativa local, deja pasar una oportunidad histórica para fortalecer nuestro sistema democrático. Hoy, la mayoría oficialista en el Congreso del Estado no quiere corregir esa omisión, pero nosotros sí podemos y podemos señalarla, porque guardar silencio también sería una forma de convalidar. Nuestro voto en contra no es un voto contra México, no es un voto contra Chiapas. Nuestro voto es en contra y tampoco de la soberanía nacional. Es un voto de congruencia, es un voto para recordar que la democracia no solamente debe defenderse de las amenazas que vienen del exterior, debe defenderse sobre todo de quienes desde adentro utilizan la violencia, el miedo, el dinero para capturar la voluntad popular. Porque la soberanía también se pierde cuando una elección deja de ser libre, porque la soberanía también se vulnera cuando el crimen organizado decide quién puede competir y quién puede gobernar o a quién se le debe de callar. Y mientras esa realidad siga siendo ignorada por nuestra legislación local, seguiremos sosteniendo que esta reforma es insuficiente. Por esa razón y en congruencia con la posición de Acción Nacional, sostuvo desde el inicio de este proceso constitucional, nuestro voto será en contra. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Fermín Hidalgo González Ramírez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Buenas tardes a todas, todos. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Bienvenidos todas, todos, compañeros diputados, medios de comunicación, al pueblo de Chiapas que sigue esa transmisión. Fíjense, me sorprende a veces cómo en los partidos políticos de oposición actualmente confunden la gimnasia con la magnesia. Ahorita estamos tratando un tema muy específico, que es la nulidad de elecciones cuando se compruebe que hubo intervención extranjera. La intervención extranjera se ha dado de muchas maneras en la historia de nuestra república, inclusive de manera también precolombina, y en el tiempo pues tenemos la conquista de México, tenemos la intervención extranjera en los 1800 cuando Estados Unidos de manera física. Actualmente tenemos un cambio de formas, un cambio de manera de intervenir dentro de la política interna de un país, y que es evidentemente a través de las redes sociales. Las redes sociales han permitido, y lo hemos visto, cómo se puede inferir en la forma libre de llevar a cabo una elección en países. El más reciente lo tenemos en Colombia. Es evidente, pues los ejemplos abundan. Inclusive el propio presidente de Estados Unidos manifestó él que hubo intervención en las elecciones pasadas en Estados Unidos, que hubo intervención extranjera por medio de campañas mediáticas de un país. En este caso acusó específicamente a Rusia. Y así, no es un asunto exclusivo de México, ni del partido Morena, ni del gobierno de la Cuarta Transformación. Es un asunto general de interés público y mundial, el poderse blindar de este tipo de tecnologías y poder blindar la soberanía nacional.
que ese es el objetivo último de esta reforma del 103 constitucional. ¿Por qué razón se tiene que hacer? México es un pastel muy apetecible. Está dentro de las primeras economías a nivel mundial, dentro de las primeras 15 economías a nivel mundial. Tenemos recursos naturales en abundancia. Tenemos minerales, material precioso, madera, petróleo, océanos. En fin, nuestros recursos naturales son abundantes y deseables para que vengan e intervengan otros países en el uso y en el usufructo de ellos, como ya hemos tenido y hemos vivido en los gobiernos entreguistas que antecedieron a la Cuarta Transformación. Desde 2018 entró un gobierno responsable, con amor a México, amor a la soberanía, amor al pueblo, que se dedicó a recuperar los recursos públicos que fueron entregados por los gobiernos neoliberales que precedieron a la Cuarta Transformación. Estos gobiernos lo que hicieron fue de manera sistemática y paulatina entregar toda la soberanía nacional mediante contratos público-privados a empresas extranjeras. Esa es una manera de intervención. Tenemos que ser muy responsables al referirnos a de qué se trata esta reforma. Y se trata específicamente de defender nuestra soberanía nacional. Tenemos que siempre estar muy pendientes de que en las redes sociales hay campañas que se dedican, empresas internacionales que se dedican exclusivamente a mandar información. Y sobre todo esa información está diseñada para influir en la percepción de la ciudadanía. Así te hacen ver como un peligro para México. No olvidemos aquella famosa campaña que decía que el gobierno de la Cuarta Transformación iba a ser una dictadura. Y tenemos el resultado. Un gobierno que se dedica al bienestar de México y de los mexicanos, que se dedica al bienestar del pueblo, que se dedica a defender la soberanía y a construir un mejor país para todas y todos. Así que no los confundan, pueblo de Chiapas y de México. Compañeros diputados, apoyemos esta reforma que es en defensa de nuestra soberanía. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. ¡Que viva México! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar! Es cuanto, presidenta. Gracias. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Negrón Sánchez hasta por 5 minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Convenia de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, público que nos acompaña en este pleno y a través de las redes sociales. Si en algo sí estoy de acuerdo en todo lo que acaba de decir mi compañero diputado, es que defender la soberanía nacional no está a discusión. Ningún gobierno extranjero, ninguna organización, ninguna empresa y ningún interés ajeno a nuestro país debe decidir quién gobierna México ni quién gobierna Chiapas. En eso queda claro que todos podemos coincidir. Pero precisamente porque hablamos de algo tan importante como la soberanía y de algo tan delicado como anular la voluntad ciudadana expresada en las urnas, las reglas tienen que ser claras. Y quiero decir algo. Poner a Morena como ejemplo de defensa de la soberanía no es la mejor referencia, porque si de hechos hablamos, este gobierno ha enfrentado cuestionamientos por la presencia e influencia del crimen organizado en procesos electorales, por el ingreso de médicos cubanos
mediante convenios gubernamentales y por decisiones de política exterior que también han generado debates sobre la participación de actores extranjeros. La defensa de la soberanía no puede ser un discurso selectivo. Por eso, hoy la reforma que se pone a consideración debe analizarse mejor. Se propone incorporar al artículo 103 de nuestra Ley de Medios de Impugnación una nueva causal de nulidad cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyen en los resultados electorales. Pero las preguntas que debemos hacernos son: ¿qué debemos entender por injerencia extranjera? ¿Dónde comienza? ¿Cuál es el estándar para determinar que esa intervención influyó efectivamente en el resultado de una elección? Porque una cosa es impedir que un gobierno extranjero financie ilegalmente una campaña, intervenga directamente en un proceso electoral o manipule deliberadamente una elección. Y otra muy distinta es construir una causal tan abierta que mañana cualquier expresión proveniente del extranjero pueda convertirse en materia de litigio electoral. ¿Qué sucederá si durante una campaña un medio internacional publica una investigación sobre una candidatura? ¿Qué pasa si una organización internacional cuestiona una política pública? ¿Una declaración de un mandatario extranjero podría convertirse en injerencia? ¿Una campaña de desinformación generada fuera del país? ¿Una plataforma digital? ¿Una organización de la sociedad civil con financiamiento internacional? No estoy diciendo que cualquiera de esos supuestos necesariamente anule una elección. Ese es precisamente el problema, que la ley tampoco nos dice con suficiente precisión cuándo sí y cuándo no. Y en democracia, cuando las consecuencias jurídicas son graves como invalidar una elección, la ambigüedad no es una virtud, es un riesgo. Movimiento Ciudadano ha sostenido algo fundamental durante la discusión nacional de la reforma electoral. Las reglas de la democracia no pueden construirse pensando en quién gobierna hoy, sino en las garantías que necesitará la ciudadanía mañana. Porque las mayorías cambian, los gobiernos cambian, los partidos ganan y pierden elecciones, pero las reglas permanecen. Por eso, las normas electorales deben construirse con certeza, con contrapesos y con el mayor consenso posible. No podemos normalizar que cada mayoría política modifique las reglas electorales desde la comodidad de su propia mayoría. Y mucho menos cuando hablamos de crear nuevas herramientas para anular elecciones, porque la nulidad debe ser excepcional. Debe acreditarse con hechos objetivos, debe responder a violaciones graves y debe existir certeza de que esas violaciones fueron determinantes para el resultado. No basta con una expresión abierta que después tenga que ser interpretada. Quienes defendemos la democracia debemos ser particularmente cuidadosas con las herramientas que creamos para defenderlas. Porque toda herramienta diseñada para enfrentar una amenaza real debe construirse con cuidado. Claro que sí, queremos proteger a Chiapas de cualquier intervención extranjera. Sí queremos elecciones libres de financiamiento ilegal, manipulación, coacción o interferencias externas. Pero también queremos proteger a la ciudadanía de decisiones arbitrarias. Y ambas cosas son perfectamente compatibles. Diputada Presidenta, ¿me permite concluir, por favor? Adelante, compañera. Muchísimas gracias. Pero también queremos proteger a la ciudadanía de decisiones arbitrarias. Y ambas cosas son perfectamente compatibles. La soberanía no se fortalece debilitando la certeza electoral, se fortalece con instituciones sólidas, con autoridades independientes, con reglas claras, con contrapesos y sobre todo respetando la voluntad de las personas expresadas en las urnas. Por eso nuestro voto es en contra. Pero esto no significa negar el problema, significa exigir una mejor solución, una legislación que defina con precisión las conductas prohibidas, que establezca estándares claros de prueba, que determine cuándo una conducta es grave y determinante y que reduzca al mínimo cualquier margen de utilización política. Si realmente queremos blindar
nuestras elecciones, hagámoslos, insisto, con reglas claras, definiciones precisas, y criterios objetivos, no con normas ambiguas que puedan prestarse interpretaciones. Por estas razones, insisto, nuestra votación será en contra del presente dictamen, porque defender la soberanía también significa defender el voto y porque la democracia se protege con más democracia, con instituciones sólidas, con reglas claras y con certeza para todas y todos. Es cuanto. Gracias, diputada. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Oprimí, pero no se activó. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 32 votos a favor y 5 votos en contra. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Junta de Coordinación Política presenta propuesta para integrar la Comisión de Postulación de la Medalla al Mérito Cívico José Artemio López Aguilar de esta 69ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputadas y diputados integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio y con fundamento en lo establecido por el artículo 22, párrafo quinto y el artículo 25, inciso E de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, nos permitimos remitirle para su trámite legislativo la presente propuesta para integrar la comisión para la postulación de la Medalla del Mérito Cívico José Artemio López Aguilar de la 69ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reiteramos nuestras distinguidas consideraciones. Por la Junta de Coordinación Política de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, diputado Mario Francisco Guillén, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente. Diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Abundio Peregrino García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Domingo Velázquez Méndez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La propuesta es la siguiente. Con fundamento en el artículo 25, inciso E de la Ley del Congreso del Estado, se propone que la Comisión de Postulación de la Medalla al Mérito Cívico José Artemio López Aguilar esté integrada por las diputadas y los diputados siguientes. Diputado Abundio Peregrino García, presidente.
Diputada Silvia Esther Argüello García, vicepresidenta. Diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, secretario. Diputada Ana Karen Ruiz Coutinho, vocal. Diputada Ana María Solís Ruiz, vocal. Diputada María Reyes Diego Gómez, vocal. Diputado Mario Francisco Guillén, vocal. Dado en la Junta de Coordinación Política de la 69ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas a los 14 días del mes de julio del año 2026. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión la propuesta presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal la propuesta presentada, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 37 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Junta de Coordinación Política presenta propuesta para integrar la Comisión de Postulación de la Medalla Manuel Velasco Suárez de esta 69ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Conciudadanos, diputadas y diputados integrantes de la 69ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido por el artículo 22, párrafo quinto y el artículo 25, inciso E, de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, nos permitimos remitirle para su trámite legislativo la presente propuesta para integrar la Comisión para la Postulación de la Medalla Manuel Velasco Suárez de la 69ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Sin otro en particular, le reiteramos nuestras distinguidas consideraciones. Por la Junta de Coordinación Política de la 69ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Diputado Mario Francisco Guillén, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente. Diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Abundio Peregrino García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Domingo Velázquez Méndez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Dado en la Junta de Coordinación Política de la 69ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, a los 22 días del mes de julio del 2026. Está leído el documento. La propuesta es la siguiente. Único, con fundamento en el artículo 25, inciso E, de la Ley del Congreso del Estado, se propone que la Comisión de Postulación de la Medalla Manuel Velasco Suárez esté integrada por los diputados y diputadas siguientes. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente. Diputada Faride Abud García, vicepresidenta.
Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, secretaria. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, vocal. Diputada Andrea Negrón Sánchez, vocal. Diputada Anevi Guadalupe Martínez Constantino, vocal. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, vocal. Dado en la Junta de Coordinación Política de la 69ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, a los 22 días del mes de julio del 2026. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión la propuesta presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal la propuesta presentada. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. ¿A dónde vas a ir? También te falla. Sí. Sí. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirve a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 36 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión del Café presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se declara el día 24 de noviembre de cada año como el Día del Café Chiapaneco. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se declara el día 24 de noviembre de cada año como el Día del Café Chiapaneco. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión del Café de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 30 días del mes de junio del año 2026. Atentamente, por la Comisión del Café del Honorable Congreso, la diputada Maritza Molina Molina, presidenta, diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, vicepresidente, diputado Abundio Peregrino García, secretario, diputado Freddy Escobar Sánchez, vocal, diputado José Jesús Domínguez Castellanos, vocal, diputado José Uriel Estrada Martínez, vocal, diputado Héctor Leonel Paniagua Guzmán, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Antes de entrar a discusión del punto, quisiera dar la más cordial bienvenida al licenciado Jorge Utrilla Robles, director del Instituto del Café. Bienvenido a todas las personas que lo acompañan por parte de la Secretaría y por parte del INCAFECH. Bienvenidas y bienvenidos. A la presidenta municipal de Jiquipilas, Benérita Vela Bendaño. Bienvenida, presidenta. A todas las personas que los acompañan, a todas y todos los invitados especiales, siéntanse bienvenidos el día de hoy a la Casa del Pueblo.
Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Maritza? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Maritza Molina Molina hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, saludo con mucho gusto a los productores y productoras que hoy nos acompañan, al licenciado Jorge Beldamar Utrilla Robles, director del Instituto del Café de Chiapas, a los presidentes municipales de las zonas cafetaleras, a mi amiga la licenciada Sobeira de Aparicio, así como a todas las autoridades representantes del sector cafetalero, invitados especiales y medios de comunicación y público en general que hoy nos distinguen con su presencia. Sean bienvenidos a esta su casa, la Casa del Pueblo. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero con el tiempo se convierten en parte de la historia del pueblo. Hoy tenemos una de esas decisiones frente a nosotros, porque cuando un Congreso reconoce aquello que da identidad a su pueblo, no solo brinda un reconocimiento, también protege su historia, fortalece sus raíces y da valor a aquello que nos distingue como buenos chiapanecos. Y es en Chiapas, pocas cosas nos distingue como el café. Y es que nuestro café chiapaneco acompaña nuestras mañanas, nuestras conversaciones, está presente en las reuniones familiares, en las visitas entre amigos y en esos momentos donde una taza de café siempre es motivo para compartir. Pero el café también tiene otro rostro, el de miles de productoras y productores que todos los días, desde muy temprano, trabajan la tierra con esfuerzo para llevar el sustento a sus familias y mantener viva una tradición que es orgullo de nuestro estado. Por ello hoy, junto a mi compañero, el diputado José Ángel del Valle Molina, ponemos a consideración de esta soberanía la aprobación de esta iniciativa que declara el 24 de noviembre el Día del Café Chiapaneco. No se trata únicamente de un reconocimiento simbólico, se trata de fortalecer nuestra identidad, de promover el consumo local, de lo que orgullosamente reproducimos y de reconocer a miles de familias que han hecho del café una de las mayores riquezas de Chiapas. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos que impulsa nuestro gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, a través del programa Café con Humanismo, una estrategia que fortalece al sector cafetalero y reconoce el trabajo de mujeres y hombres que han hecho del café uno de los mayores orgullos de nuestro querido Chiapas. Compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro, decirles a nuestras productoras y nuestros productores que su esfuerzo sí importa, que este Congreso reconoce el trabajo que realizan todos los días
y que el café chiapaneco merece un lugar permanente en la memoria colectiva de nuestro estado. Por ello, los invito respetuosamente a respaldar esta iniciativa con su voto a favor, porque votar a favor del Día del Café Chiapaneco es votar por nuestras raíces, es votar por nuestra identidad y es votar por las miles de familias que con su trabajo siguen poniendo en alto el nombre de Chiapas. ¡Que vive el café chiapaneco! Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada Maritza. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 36 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Muchas felicidades. Honorable Asamblea, habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura, procederemos a dar por clausurados los trabajos, por lo que solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie. Siendo las 14:10 del día 28 de julio del año 2026, con fundamento en el artículo 34, fracción tercera de la Ley del Congreso del Estado, la honorable 69ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas clausura su primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional. Buenas tardes a todas y a todos.